reunión. Bienvenidos a todos al seminario web de sequía de la Bahía Norte. Soy Vince Trotter, soy coordinador asistente en la oficina de extensión y el condado de Marin. El programa de hoy es el resultado de la labor de muchas personas de la oficina de agricultura de ambos condados, la oficina de la universidad, del distrito de agua. Varias personas han estado trabajando en esto, así que les agradecemos por estar aquí con nosotros. Es la primera de una presentación de 3 partes. Vamos a pasar los próximos 40 minutos aproximadamente trabajando en el tema de verduras y de cultivos relacionados a sequías y riego. La segunda parte, que comenzará a las 10, allí hablaremos sobre recursos, fondos, asistencia a ese tipo de asistencia para todo tipo de productores. Así que bienvenidos a quedarse a ese segundo segmento. El tercero va a ser para operaciones en relación con ganado, tanto en producción lechera y otras prácticas agrícolas. Así que bienvenidos también a quedarse a todas las 3 presentaciones, pero bueno, los siguientes 40 minutos van a ser acerca de verduras y cultivos alimentarios. Entonces, nuestro primer ponente es Jim Leaf, quien va a hablar acerca de la agricultura en sequías. Él es educador, vive en la área de Santa Cruz. Allí ya por muchos años está trabajando en un programa relacionado con ese tema, con mucha práctica también. Así que si puedes, por favor, compartir tu pantalla e iniciar tu presentación de hoy. Jim Leaf. Okay, can you hear me? Bien, ¿me oyen? You're good, Jim. Sí. And can you see the screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Funciona. No puedo ver bien. Along at a decent clip so that we can kind of get caught up on our time. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido por el factor tiempo, o el tiempo perdido, tratar de recuperarlo. Así que bueno, gracias por la invitación a presentar el día de hoy. Como indicó Vince, tengo ya algunos años trabajando en ese tema. Y indígenas Hopi trajeron parte de sus cultivos y también con ellos hemos hablado sobre cuántas generaciones se ha estado trabajando o han estado trabajando ellos en ese tema, y su respuesta fue aproximadamente 5,000 años. Así que, pues en ese sentido o en comparación, me siento un principiante. Así que la curva de aprendizaje sí es más inclinada. Ahora estamos aprendiendo mucho más debido a los años de sequía que tenemos ante nosotros. Algo más que he estado haciendo y el fin principal de mi participación en el día de hoy es hablar sobre este tema, y que la mayor parte de mi experiencia es dejarles saber que está relacionada con el tomate, entre otros productos más de carácter primario. Así que espero sí que mi presentación les sea útil. I'm fortunate to have a very small piece of ground near San Juan Bautista, and we tenemos en San Juan Bautista, tenemos esta parcela, si se quiere, y allí hemos podido sí plantar un sinnúmero amplio de cultivos, lo cual me hace sentir muy bendecido de que ese haya sido el caso. Entonces estamos hablando, en el caso de ustedes, en el área de Marin,
de Sonoma, estamos enfrentando bastante sequía. Los reservorios de agua no van a recibir el agua esperada. Así que, ¿cómo pensamos que sería la forma de avanzar? Pues ese tipo de cultivo en sequía es de clima mediterráneo, con una influencia marítima de 0.5 por día estimado, pulgadas por día. Pero mucho más de eso sería demasiada tensión, presión en cuanto a los cultivos, en cuanto a la humedad que se puede lograr. Así que la idea es estar lo más cerca posible a la costa. Y el siguiente punto, en cuanto a una lluvia de invierno adecuada, pues estamos hablando de 12 aproximadamente como mínimo. Y aquí, pues nosotros recibimos 10 pulgadas en esta ocasión, al igual que ustedes aproximadamente, en esta última temporada de lluvia. Y eso funciona bien para ciertos cultivos, o sea, para ciertas producciones, pero eso yo no consideraría cultivo de sequía, cultivo seco. O sea, para mí eso se trata de utilizar la humedad residual para poder cultivar durante los meses de verano. Algo más que también es clave es contar con el suelo adecuado. La idea es tener con un horizonte A, horizonte B adecuados, además de uno arcilloso, porque es importante en cuanto a que mantenga el agua allí, y ese tiene que ser relativamente profundo para que las raíces bajen a ese nivel y de allí saquen el agua necesaria para los cultivos. Un ejemplo bueno de eso es la producción de tomates. Esto ha sido muy prometedor para muchos agricultores pequeños. Es viable, es redituable. Muchas personas han intentado cientos de variedades. Yo he probado con diferentes variedades. Así que es importante que sepan, si uno no tiene la variedad correcta, quizá no funcione. Y para mí, lo que hace que funcione determinada variedad es que el sistema de raíces sea profundo y se trabaje de manera intensiva en eso para que pueda tener la humedad necesaria. Algo más que es clave es el tema de la densidad del cultivo allí, y las próximas 2 diapositivas aproximadamente van a ser sobre ese tema. Sí, y claro, lo otro es una preparación del suelo adecuada. La idea es, claro, no perder la humedad que está en la subsuperficie. Consideraciones importantes para la producción de verduras, y aunque yo me refiera únicamente a los tomates, es cómo o qué tan cronometrado sea el labrado durante la primavera. Eso es muy importante, los tiempos, cuándo se hace esto. En mi carrera, yo he trabajado la tierra por lo general cuando está más seca, porque sin duda es la mejor manera de hacerlo por temas de compacto del suelo, porque uno no cuenta con las condiciones óptimas de humedad allí. Así que es importante entender que si su nivel de pérdida de evaporación del agua, hay que tener eso en cuenta. Y la selección de qué se va a cultivar es otro tema muy importante. Tienen que analizar sus procesos, obviamente el mercadeo, entre otros puntos conexos.
Y con ese tipo de cultivo en sequía es el tema del riego, ya que continuamente uno está moviendo el suelo para mejorar y a través también de sistemas de rotación en caso de que haya algún problema con malezas, porque no se puede gestionar bien una maleza sin trabajar bien el tema de riego. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de los años es cuando uno está realizando el riego, tiene los tractores allí y el personal caminando sobre la tierra. A veces el hacerlo esto, o que suceda todo esto cuando el suelo se está irrigando, pues el tema de qué tan compacto se vuelve el suelo. Así que las condiciones del suelo previo a el invierno va a ser muy distinto a cuando es inmediatamente cuando se está irrigando. Y claro, hay mucho problema de enfermedades, de pestes. Y como uno no está irrigando con la misma frecuencia, uno reduce la cantidad de enfermedades, de hongos que se pueden presentar en comparación con un sistema de irrigación más típico. Cuando uno hace este tipo de cultivos en sequía, la relación entre agua y producción es clave. Esto varía también por el área geográfica. Si uno no tiene esa influencia marítima, pues no va a poder lograr una gran producción. Por eso reitero que esto depende mucho del área geográfica en la que se encuentre. Entonces, en cuanto a cuando estaba pensando en qué presentar, a qué compartir, yo creo que esta es una buena manera de pensar sobre ese tema. O sea, hay cierto volumen de suelo y la idea es llenarlo con humedad de lluvia y luego ponerle un tope a las pérdidas por evaporación, y ese volumen con elevar la profundidad necesaria a la planta según las limitaciones o los limitantes que hay en el suelo, pues eso es lo que va a tener la planta, esa cantidad de suelo, o sea, según la lluvia también que reciba. Así que pueden pensar en cambiar la densidad para reflejar ese cambio. Si conforme crece la planta y bajan las raíces, una vez que el fruto, el grano, lo que hayan cultivado, la idea es que siga habiendo humedad para esta ya cuando lo vaya a lo largo de su cultivo. Estamos hablando de llegar hasta, algunos hasta 4, avanzan hasta 4 pies y eso se va trabajando en intervalos de un pie a la vez. En el caso de los tomates, la producción completa, o sea, un fruto lleno de humedad, y claro, ese es un tema de que el suelo tiene que mantener la riqueza de este profundo, y en el caso del tomate probablemente hasta 8 pies, y pues eso es lo que marca que estamos trabajando con un buen sistema de cultivo en seco. Es importante el arar la tierra para eliminar la pérdida a través de evaporación y mantener la humedad residual de la lluvia, ya que las moléculas del agua, cuando empiezan a evaporarse del suelo, es como una cadena que va subiendo a lo largo
terreno, del suelo, y en un área que no se ha labrado, la pérdida sería mayor. Así que hay que tener eso en cuenta, porque eso es lo importante aquí. Entonces esa función de labrado rompe el sistema capilar de la tierra, entonces es un componente crítico en el sistema. Entonces, con la experiencia que tengo en la cultivación seca, voy a hacer un resumen rápido de esto. Esta es una foto que muestra el uso de una espada mecánica, y entonces se cortan y después con una espada mecánica se recoge todo esto. Uno podría usar la rotativa o el disco rotativo, otro tipo de espadas, pero para los residuos muy pesados es muy importante usar este tipo de una forma útil de poder levantar todo. Para otros productores a gran escala usan el disco de arado, y eso es suficiente como para romper los conductos capilares en la tierra. Esto es un rendimiento de la planta de tomate. Quizá es el tipo de tomate que más se usa en esta región. Y entonces esta mañana hice una evaluación de humedad, y esta es tierra arada, y entonces es aquí en esta línea que se ve, en esta parcela, donde se ve una combinación de el arado de disco, y ven que yo aquí puedo incluso apretar, y con la humedad que tengo puedo crear un cúmulo de tierra, puedo apretarla porque tiene humedad. Entonces realmente uno tiene, para el cultivo seco, tiene que poder entrar 6 pulgadas y poder tener ese tipo de humedad que le permita a usted amasar la tierra un poco, ¿no es cierto? Entonces yo decidí hacer goteo para la planta de tomate. Entonces estoy usando el goteo, y realmente es un experimento, nunca lo hice antes, pero con este goteo estoy viendo a ver cómo responden las raíces cuando yo estoy goteando, porque yo supongo que las raíces van a seguir la humedad y van a eliminar en lugar de la raíz expandirse lateralmente, se va a quedar ahí porque ahí está el agua. Y creo que ahí cambia el gusto del tomate por la cantidad de tierra que la planta está abarcando. Realmente el cultivo seco es bueno para los tomates, porque y también yo tuve mucha suerte y otros tuvieron hacer cultivo de invierno, y también tenemos otro tipo de cultivos que son almacenables, por ejemplo girasol, garbanzo, el black turtle es también otro, tenemos el maíz hopi, que es el maíz nativo del continente americano, uno de los originales. Pudimos hacer cereales y granos, entonces realmente es una producción más de tierra seca. Y después tenemos, por supuesto, las calabazas de invierno. Entonces, estoy pensando de cómo poder, si uno no tiene la capacidad de poder manejar este tipo de cultivo, realmente no se meta en eso. Incluso si tiene herramientas, también yo puedo trabajar con todos estos cultivos en una forma media eficiente, pero de todas formas no me conviene económicamente, no me rinde. Entonces, tenga eso en cuenta. Realmente este tipo de cultivo, con mecanismo, con mecanización, es un gasto en herramientas muy grandes, y ahí uno tiene que calcular los gastos, y realmente ahí se le va todo, la economía, la fórmula no le sale. Aquí es importante, se habla mucho del cambio climático, el impacto en el cultivo y las emisiones de monóxido de carbono o dióxido de carbono. Y entonces vemos qué hacemos con el arado con profundo, arado liviano. Hice un experimento el año pasado. Yo dejé todo dejé todo ahí en el suelo y cultivé el tomate sin arar.
Y entonces ahí vemos la diferencia entre lo arado y limpio y lo no arado con todo con toda la maleza. Entonces, acá las raíces están, uno acá busca y está seco en esta parte, pero en la arada, en la tierra arada hay más humedad, porque uno en la parte arada tiene humedad, porque uno rompe la capilaridad de la tierra, entonces no se evapora tanto. Entonces uno tiene que explorar las opciones. Aquí se ve clarita la ventaja de arar contra no arar. Muchas gracias. Muy bien, entonces gracias, muchas gracias Jem, realmente le agradezco. Ahora voy a pasar directamente a nuestro segundo presentador, Mónica Loco. Y entonces vamos a parar. Entonces Mónica está viniendo de la Universidad UC Davis, ella es asistente y especialista en relaciones del suelo, el agua y la planta. Entonces, esta es irrigación en deficiencia. Entonces, si tienen preguntas, si está la formación de la doctora. Entonces, nosotros vamos a escuchar la sesión y después de ahí vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien todo? Bien, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, mi nombre es Mónica Loco. Y como se mencionó antes, soy especialista en relación de suelo, agua y planta y el manejo del riego. Entonces quiero mostrarle una presentación y voy a hablarle un poco de la productividad del cultivo. Entonces Jim habló del concepto un poco y después vamos a hablar de los abordajes con distintos riegos en deficiencia y también eficiencia de recursos. Si ustedes ven mi laboratorio, en el laboratorio lo que estudiamos es monitorear la irrigación y riego en deficiencia y ver los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de aparte de ahorrar agua? ¿Qué otros beneficios tenemos con este tipo de riego limitado? ¿Y cómo podemos pensar? Y sabemos que hay preguntas que surgen de aquí. Estamos en una situación de sequía, entonces ¿cuáles son de los cambios a largo plazo que podemos cambiar en nuestro sistema de agricultura para poder lograr de que sean más resistentes o más resilientes a la sequía? Entonces, con respecto a las herramientas que uso y a la escala que estamos pensando, de hacer una escala pequeña o hacer una gran escala, campos de gran escala, o pensar a nivel estatal o la cuenca entera, entonces tenemos que pensar de lo pequeño a lo grande. Para usar herramientas científicas que sirvan y cuantificar de lo pequeñito a lo grande, ¿no? Entonces estamos enfocándonos en la irrigación o riego limitado en deficiencia. Entonces les voy a dar información que va a ser muy útil para ustedes. Bien, entonces primero, hablemos de la productividad entre el cultivo y el agua. No hay muchas gráficas, pero es todo para que entiendan, porque esto tiene que entender que tenemos aquí el rendimiento en la línea vertical y la cantidad de agua. Entonces acá vemos una curva, ¿no es cierto? En medio, como mencionó Jem, al principio es claro. A más agua le meten al cultivo, el rendimiento es mayor. Pero después uno empieza a llegar a una plataforma, a una meseta, donde usted le mete más agua y uno no ve más rendimiento en el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le metemos agua y no rinde? Entonces, aquí vemos que hay un punto de inflexión, ¿no es cierto? Aquí vemos la curva, la función, empieza a bajar, a tener una deficiencia, y acá es donde tenemos que empezar a entender. ¿Qué pasa? Acá es donde tenemos que tomar ventaja, donde uno dice, bueno, acá la cantidad de agua, a más agua le mete, realmente no cambia el rendimiento, no va a incrementar el rendimiento del cultivo. Entonces el problema es, y es algo que a mí me costó mucho, estas curvas son para distintas plantas, distintos cultivos. Entonces observamos el cultivo A, B y C y vemos que son distintos cultivos, distintas plantas. Entonces en la planta A vemos que esta planta sufre mucho sin agua. Acá vemos que si le sacamos el agua, este cultivo baja el rendimiento.
Este otro, por ejemplo, está en el medio. Esta empezamos a ver que si le damos menos agua sigue rindiendo, pero en la C vemos que esta planta, este cultivo, nos da mucho rendimiento y sigue dando rendimiento incluso cuando le bajamos la cantidad de agua. Entonces, algo que yo quiero poner énfasis aquí durante este estudio es que el regado en deficiencia es un tipo de manejo problemático, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de este tipo de riego, yo supongo que todos sus sistemas de riego están bien mantenidos y funcionan bien. Entonces, eso es algo que antes de que ustedes entren en este espacio de tratar de entender cuál es el regado en deficiencia, entiendan bien que todo su equipo tiene que funcionar bien, porque tienen que hacer exámenes o análisis de uniformidad de riego para asegurarse de que esto funciona en una forma óptima, lo más que puedan, para optimizar los calendarios horarios de riego, para poder optimizar las estrategias que usan. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces también ustedes van a tener distintos tipos de agua para distintos cultivos, y creo que todos ustedes saben que solamente tenemos dos variantes aquí y tenemos muchas otras variantes o factores que no están en esta función, en esta curva, porque uno tiene que manejar la enfermedad de la peste y la sequía atmosférica y otras cosas. Entonces, tenemos que ver en un año como este, pero en general, digamos, tenemos que entrar en este pensamiento en ganancias. Pensar cómo uso agua para maximizar mi ganancia. Porque generalmente no es que uno aumenta el rendimiento, sino que tiene que aumentar la cantidad que uno gana. Entonces uno le aplica agua, entonces empezamos a ver, ahora en lugar de poner rendimiento del cultivo, tenemos que ver cuánto ganamos con ese cultivo. Y eso es lo importante. Entonces, porque el costo del agua sube, entonces ahí uno puede ganar más, maximizar la cantidad de ganancia, a limitar el entrada de agua y tratar de, por ejemplo, el tomate, por ejemplo, si tiene menos agua, tiene más sabor. Entonces uno puede comercializar su cultivo en otra forma, como que es de mayor calidad, porque ese tomate tiene más sabor por haber crecido en la sequía. Entonces uno tiene que pensar en la ganancia, no piensen en el rendimiento de la planta. Entonces, déjenme mostrarle otras gráficas que tengo, pero no se preocupen. Esa gráfica se la mostré para que empiecen a pensar. Algunos de ustedes ya están pensando en un año como este con sequía, ya están pensando en el agua, pero piensen que a veces menos agua da más ganancia. Entonces hay otros beneficios para hacer un riego más limitado. Uno la calidad del cultivo puede ser mejor. Entonces, como vemos en este mundo, que la calidad del cultivo puede ir a la calidad del producto. Por ejemplo, el aceite de oliva, o ustedes que están haciendo manzanas para hacer sidra. Entonces, a veces la calidad de esa manzana depende de cómo manejemos el agua. Entonces también podemos tener una reducción de malezas. También podemos tener un manejo de la cosecha y también la nutrición humana. Yo hice una investigación en tomates y una de las cosas que vemos, que los tomates, que hay un incremento, que cuando tiene menos agua el tomate tiene más vitamina C y más vitamina D. Y entonces, a medida que yo iba revisando esto, vi que había muchas otras plantas que se cultivan en Marín y Sonoma que cambian su capacidad nutritiva dependiendo de la cantidad de agua. Menos agua a veces son más nutritivos. Así que tengan en cuenta eso, que a veces menos agua es mejor para la calidad. Entonces, consideren cuánta cantidad, cómo meten en ese campo, cuánto van a gastar en la irrigación, cuánto le cuesta el agua, cuánto le cuesta regar. Entonces ahora, si tienen un dinero, arreglen todos los sistemas de riego. Porque antes de empezar a hacer este regado limitado y dosificado, tienen que tener un buen equipo de riego que funcione bien. Porque ustedes tienen que manipular, porque ustedes tienen que ver cuál es su aplicación de riego. Y no la están aplicando correctamente porque no le funcionan bien los equipos.
Entonces, si por ahí en el campo no le va uniformemente, tiene partes del lote que está más seco que otro, u otro tiene más agua que el otro, entonces si usted manipula el riego, puede uno, si no arregla esto, puede ser más dramático porque le sale un rendimiento desparejo en el mismo lote. Entonces, ¿cómo regamos? ¿En forma deficiente o medida? En dos. Entonces, hay tres cosas que pensar. ¿Cómo lo hacemos? Una es el tiempo, en el momento. ¿Cuándo le cortamos el agua? Y esto uno tiene que pensarlo en forma de cuándo está creciendo la planta, cuándo tiene más evaporación. Puede pensar también cuándo tiene el agua disponible, cuándo anticipa tener más límites de agua. Lo segundo es el volumen, cuánta agua va a cortar. Y la tercera es qué herramientas, cómo se va a dar cuenta de esto, qué va a usar para poder monitorear y medir, qué va a calcular para medir cuánta agua le falta o cuánta agua le sobra. Entonces, el tiempo es especialmente a esos beneficios. Si hay beneficios al secar la planta un poco, si hay beneficios para manejar las pestes, los estudios que estudiamos con respecto al tiempo para este tipo de co-beneficios tiene algún estado finológico. Entonces, ¿vamos a cortar el agua cuando está madurando o vamos a cortar el agua cuando la fruta está creciendo o cuando está brotando? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir calculando. ¿Cuándo va a cortar el agua? Y encontrar el momento ideal cuando la planta o el cultivo sufre menos al corte del agua. O quizá el corte del agua lo beneficia a esa planta en ese momento. Entonces, después el volumen. El volumen es difícil, ¿no es cierto? Porque entonces vamos a tener evaporación, un porcentaje. Y asumo que en este grupo todos saben cuánta evaporación están teniendo, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de entender esto es ver que hay un porcentaje de sequedad que uno puede permitirle al suelo. Entonces uno tiene que pensar cuánta sequedad le permito a esta planta y buscar un porcentaje de sequía que le quiere crear y un porcentaje de cuánta agua quiere tener, humedad en esa tierra, en ese suelo. Y también ahí tiene que ver cómo está monitoreando ese suelo. Ambos abordajes son útiles. Los que les digo a todos ustedes en este momento en particular, este año, ¿cómo lo hacen hoy? Piensen, ¿cómo estoy manejando esto? Si ustedes están manejando basado en la evaporación, está bien, quédense en eso y piensen de esa forma. ¿Cuánta agua se evapora en mi suelo? Entonces quédense en esa estrategia. Lamentablemente, con respecto al porcentaje, a la velocidad en la cual se evapora, a veces cambian. Nosotros publicamos estudios y se publican como cantidad de porcentaje permitido de sequía en ciertos suelos, o la tensión del suelo, para poder manejar la tensión del suelo con la humedad. Entonces lo que es gratis, yo espero que todos estén familiarizados con SIEMES, es el Sistema de Información de Riego de California, que es una red de estaciones meteorológicas que calcula la cantidad de evaporación en distintos lugares de California. Entonces usted puede de ahí saber cuánto va a bajar. Entonces, después hay otra herramienta que se llama Crop Manage, que es también tiene sensores, entonces sigue los cultivos que están en su condado. Y también hay servicios comerciales que le estudian muestras de suelo o hacen imágenes aéreas. Entonces ellos pueden estimar el potencial de agua y humedad. Algunos de ustedes ya los conocen a estos. Si están con frutales, ya usan este tipo de herramientas. Ahora vamos a hablar de eso un poquito. Estamos en los últimos minutos de esta sesión. Entonces, aceleren un poquito. Vamos a acelerar un poquito en estas imágenes. Entonces después pueden hacer preguntas y las podemos responder más tarde y enviarles las respuestas, porque no vamos a tener tiempo de hacer hoy preguntas y respuestas. Bueno, entonces voy a saltear un poco la presentación, voy a pasar al punto donde hablamos de esas herramientas. Entonces, quiero
hablarles de algunos cultivos claves y déjenme saber si ustedes están cultivando estos. Primero, hablemos de las manzanas, particularmente las que son para hacer sidra. Le quiero decir ante todo que no ha habido mucha investigación con respecto a riego dosificado para los cultivos de manzanas. Entonces no hay mucha investigación. Si alguien sabe que haya visto algún estudio, alguna investigación sobre esto, por favor, déjenmelo saber, porque tenemos que ver este tipo de riego dosificado. Con respecto a cuándo aplicar esto con la manzana, sería al final de la temporada. Entonces, en ese momento, cuando la fruta está creciendo, ya al final, y después, ¿cuánto le va a quitar al árbol? Sería entre el 75-80% del agua disponible en el suelo, al 50-75% del agua superficial. Después, el beneficio, la manzana más pequeña, cambia el sabor, tiene más taninos, tiene más aroma y tiene más sólido. Entonces la manzana, al hacerla secar antes, al final, para el manzanero que quiere vender en el mercado la fruta para comerla, no le sirve este tipo de fórmula, pero para el que hace sidra sí. Por eso es importante que vean esto. Quiero terminar para que vean esta tabla donde ven los distintos cultivos para poder hablar un poco más de esto, pero quiero respetar realmente el tiempo que tenemos disponible. Pero yo les digo, hay beneficios y compromisos que uno hace cuando uno riega con los limones, con las frutillas o las fresas, y hay una forma, algún estado de crecimiento de la planta que se recomienda secar un poco la cantidad de agua que le damos a la planta y nos rinde más, es mejor para nuestro producto. Entonces aquí con cuestión del déficit de agua, quiero ser cuidadosa en el tema de cortar lo menos posible con respecto a los cítricos, por ejemplo. A veces, estadísticamente, un cambio insignificativo al rendimiento no significa de que no hay un cambio en el rendimiento del limón o del cítrico. Entonces, bueno, muchas gracias. Y con respecto a las últimas consideraciones, tiene que pensar siempre, piensen en el riego dosificado y la salud de la planta, y también vean cuánta reducción a la salud de la planta y cuánto le afecta al suelo. Siempre va monitoreando eso y por favor contáctese conmigo si tienen preguntas con respecto al riego dosificado. Gracias, Molly.